Buenas chicos, saludos, profesor Juan Carlos Mendoza. Y sí, el día de hoy nos toca ya nuevamente ver ese aspecto de lo que es comprensión lectora, ¿no? Un capítulo muy interesante, viendo el avance de la historia, de la literatura, como es el tiempo romano, ¿no? Una época de esplendor, una época clásica todavía, en que va a ser importante que llegues a aprender cómo fue evolucionando y más aún cómo los romanos fueron captando pues una esencia muy importante, una esencia que ya venía desde los griegos. Recuerda que la mayor influencia que tuvieron nuestros amigos romanos dentro de su evolución artística se la deben a los griegos. Entonces es muy importante que podamos ver y entender un poco más de ello. En este material que te he colocado acá, te da una cultura romana, ¿no? Una cultura que se dio, pues, como lo dice esa línea de tiempo, siglo antes de Cristo y hasta siglo V aproximadamente, ¿no? Una época en donde, pues, vamos a ver el arte romano cómo fue avanzando, desde la famosa leyenda de Rómulo como los fundadores de Roma hasta la leyenda o dato histórico del famoso Eneas, ¿no? Un príncipe troyano, ¿no? Según la leyenda, Roma fundada por Rómulo y Remo en 770 a.C., ¿no? Aparece bastante ajustada a la realidad. Roma impuso su dominio en Italia y con el tiempo constituyó un imperio. Sin embargo, dentro de los esquemas romanos, la tradición griega alteró por completo su carácter. Recuerda que Roma en un momento nace como una ciudad, como un grupo, como, ¿no? Un grupo social que empieza a adaptarse a lo que era Europa, y en ese crecer como reino, como ejército, también llega a Grecia y absorbe todo lo que es griego, ¿no? Muy bien, vamos a ir viendo un poco más sobre lo que estamos haciendo referencia. No, me va a primar que tú puedas leer e investigar sobre el caso de la Eneida, ¿no? Te acabo de poner un video un poco motivador sobre respecto a esa historia, como para que entiendas lo que vas a ir leyendo más adelante, ¿no? Pero de todas maneras vamos explicándote, ¿no? Recuerda que hablar del periodo clásico es hablar primero de la literatura griega y de la literatura romana, ya que Roma también había entrado a invadir Grecia y por ende a no absorber todo lo que pudo de la misma, ¿no? Vamos más adelante. Más se da cuando llega el famoso siglo de Augusto, ¿no? Luego de la guerra civil, Julio César, llamado Augusto, asciende al trono del imperio y inicia la era de estabilidad y prosperidad. El emperador, reconocido como uno de los gobernantes más dotados de la historia, se preocupó personalmente en promocionar las artes, las letras, al punto de animar a Horacio a cantar alabanzas, ¿no? A cantar alabanzas a la virtud, ¿no? A los prohombres del pasado, y acordar con Virgilio la composición de la Eneida. O sea, imagínate que era un hombre tan preocupado por su reino, ¿no? El famoso Julio César. ¿Y cómo se le llamaba? Augusto. Muy bien, sigamos comentando esto. Entonces, dentro de la literatura romana vamos a encontrar a tres personajes muy... Ovidio y Virgilio, ¿no? Tres autores que fueron, pues podríamos decir, esa cúspide de la literatura romana. Muchos de ellos, como dije hace un momento, impulsados por el gran Augusto, un hombre que luego de lograr esa paz que quería luchar y encontrar en Roma, pudo pues lograr más cosas. Una de ellas, pues, el arte y la cultura, ¿no? Hablemos un poco de Horacio rápidamente, ¿no? Poeta lírico, autor satíricas, donde se describía a sí mismo como un hombre irritable pero fácil de apaciguar. Pese a ser hijo de un antiguo esclavo, estudió en Roma y en Atenas a la muerte del César. Fue nombrado tribuno militar por Bruto. En sus sátiras critica los abusos de la sociedad romana y en particular de sus gobernantes. Mira, y en particular de sus gobernantes. Pero él pues llegó a tener una gran amistad con el emperador
Augusto, y el cual pues pidió que fuera más representativo. Muy bien, Ovidio. De Ovidio podemos hablar qué cosa. Uno de los grandes poetas latinos, ¿no? La mitología griega y su perfección técnica, como te había dicho. O sea, ellos encontraron lo que todo fue lo griego y lo fueron adaptando, lo fueron cambiando, lo fueron modificando a la realidad que ellos vivían. Recuerda, los romanos empezaron como un grupo de lucha, de guerra, y cuando empezaron a encontrar en Grecia ese arte, pues lo motivó a que el emperador pues dé más, y también dependiendo de la persona que estaba al mando, ¿no? Muy bien, de Ovidio podemos hablar de que nació en provincias, en Salmona. Su familia era bastante rica, pero para enviar al poeta y a su hermano a completar sus estudios en Roma. Allí Ovidio estudió retórica con los mejores maestros, con la intención de ser un gran orador. Pero finalmente se desencantó a favor de la poesía, en lo que pronto destacó por su enorme facilidad para componer versos. Continuó sus estudios en Atenas, como era costumbre entre las clases altas romanas. De regreso a Roma, inició su carrera política, empezando por un cargo administrativo judicial, pero pronto descubrió que no deseaba continuar ese camino y abandonó la vida pública para dedicarse completamente a la poesía. ¿Sí? Obras relevantes de Ovidio, El arte de amar y La metamorfosis, ¿no? Pero cuidado, una metamorfosis, el que vamos a ver más adelante en el tiempo, era la famosa La metamorfosis. Este es metamorfosis como un sustantivo, ¿no? Propio, exacto. En cambio, en el otro estamos hablando ya de esto. Vamos a hablar un poco de esas obras, ¿no? Principalmente, por ejemplo, El arte de amar, una obra que sirvió más adelante como referencia para muchos autores, para muchos, ¿no?, personajes de la historia en la literatura. Por ejemplo, el arte de amar, ¿no? Ovidio explica a los romanos el arte de la conquista y la seducción. Escribió primero 2 libros dedicados al hombre dirigido a la mujer. La picaresca del texto y el hecho de incitar el adulterio le valieron la enemistad de Augusto, que abogaba por una reforma de la moral y de la conducta social. Para algunos autores actuales, esta es la mejor obra del poeta, aunque La metamorfosis fuera su poema más conocido. Pero bien, ¿no? Recuerden que a pesar de que no, a la hora de cómo lo tocó, cómo lo evaluó, fue La metamorfosis, ¿no? Profesor, pero ¿tiene que ver con la cucaracha? No, este no tiene nada que ver con él, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? Se trata de una obra llena de ingenio e imaginación y con una excelente calidad literaria. Abandona los temas picarescos y eróticos de su juventud para concentrarse en una descripción de todas las pasiones humanas. Después de terminar esta obra, es expulsado de Roma por el emperador. Las razones del exilio no son muy claras. El poeta menciona la ofensa producida por el arte de amar y una pequeña indiscreción más que un crimen. Se cree que esa discreción está relacionada con el adulterio de la nieta de Augusto, Julia, que fue expulsada en la misma época, y quizás Ovidio hiciera de cómplice de los amantes. El destierro de Tomis afectó enormemente a Ovidio, que en sus gigantes obras se lamentó de mi suerte, esperándole perdón imperial, pero ni Augusto ni su sucesor Tiberio olvidaron la ofensa, y el poeta murió en el exilio. Ovidio. Muy bien, y el más importante que para nosotros nos va a mojar. Sí, estamos hablando del famoso Virgilio, autor de la obra espléndida, que es la continuación, podemos decir, de esa famosa guerra troyana, ¿no? Sí, estamos hablando de la famosa, ¿no?, toma de la basílica, ¿no?, de Roma. Oye, profesor, pero entonces venga este sector para que veas cómo el poder, la ambición, más que la religión, era un dolor de cabeza en épocas muy antiguas. Recuerda que Virgilio escribe la gran obra llamada Eneas, donde la iluminación
dada por los dioses, provoca en él escribir sobre una temática todavía un poco perenne, ¿no? Un poco donde pues encontrar situaciones muy peculiares son más que importantes. Pero bien, entonces hablemos de Virgilio de maneras ciertamente genéricas, ¿no? De salud delicada dedicó todo su tiempo a su obra y al estudio. Su primera obra, conocida como Églogas, donde crea la poesía pastoril. Églogas, poesía pastoril, ¿no? Su siguiente obra, Las Georgias, que son un canto de la vida campestre y de la restauración de la Italia agrícola. En ella Virgilio explica de forma didáctica el cuidado de los vegetales y animales. Pero se trata más de un ejército poético que de una obra con verdaderos fines instructivas y prácticos. Son una alabanza a Augusto y a Mecenas, poéticos que de una obra con verdaderos fines instructivos y prácticos. Son una alabanza a Augusto de Mecenas, uno de sus ministros. Cuando escribe esta obra, Virgilio formaba parte del círculo de los artistas de la corte, aunque no se trata de una obra de propaganda, ¿no? Tampoco se puede esperar separar de la realidad política y la realidad, ¿no? De la realidad social. Así que espero que podamos esto. Acá solamente he estado tocando puntos importantes sobre esto. Acá de un resumen de la Eneida que te va a servir para tomarlo como un avance. Bien, tomemos eso en cuenta y magnifiquemos estos personajes, principalmente por los griegos y por todos los pueblos que también quisieron invadirle en algún momento. Ello no es que me junta el perro, sino de repente, pues yo tengo mucho que pensar sobre la cultura clásica, Roma. Muy bien, así que chicos, ahí en la última parte, como les dije, les dejo un resumen y espero que se hayan motivado viendo este pequeño video que también me trae un resumen de una de las mayores obras más importantes de Virgilio, la Eneida. Y chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. No se olviden de leer.